La sala. Ahí va, perfecto. Así no caemos en la esfinge la espera. Ahí estamos. Bueno, llevamos, buen día para todos, para los que saludan en el chat, para los que fueron saludando acá. Muchas gracias por estar, como siempre, un gusto. Hola a todos. Bueno, lindo tema tenemos hoy, y hay un montón de contenido encima, como es paradigma científico de la mente, del conocimiento, de la información. No podía ser menos el seminario, el plenario, este encuentro, con poca información, con poco conocimiento. Así que hay mucho, pero vamos a intentar que eso que es mucho se pueda dar en poco tiempo, para hacer una verdadera síntesis de esto. ¿Vale? Así que bueno, creo que ya está toda sala funcionando, estamos todos conectados con los audios, perfecto, vamos iniciando oficialmente el encuentro de hoy. Que como venimos haciendo concatenadamente en todos los encuentros, al menos en estos últimos, que venimos hablando de los paradigmas, el tremendo encuentro anterior que tuvimos de paradigma religioso, de fe, de voluntad, que desocultamos tantas cosas, por eso también en el YouTube ahí quedó oculto como simbólicamente y desocultado a quien lo pidiese individualmente para verlo. Fíjate, entre tantas cosas que desocultamos, entre una de ellas, la creencia, el creer, pero como lo vimos desde el dogma religioso, como fe ciega, que vimos que es muy distinto al crear, que es creer en la obra propia, en la vida de cada uno. La iglesia te pide tu fe, estuvimos viendo eso, como sustancia más importante que quiere de vos. La magia no te pide tu fe, sino que la integres en vos mismo. Eso quedó claro en el encuentro anterior, vimos la diferencia entre lo dogmático, lo religioso, lo iniciático y lo mágico. Pero bueno, si no, para más abundamiento de eso, nos remitimos en quien quiera el taller anterior, lo podemos mandar, está disponible. Ahí dicen que no tuvo problema para ingresar a Alicia. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, el recorrido de cada uno, ¿viste? A veces a algunos le cuesta más un encuentro, a otros otro. Depende también del recorrido de cada quien, ¿no? Acá tocamos un tema general y a cada uno le llega de distinta forma. Pero bueno, como decíamos, medio en broma, medio en verdad. En el encuentro anterior decía, bueno, pero mirá que no es que nos la estemos agarrando solamente con lo religioso, que el próximo le toca al científico. Pero no para ponernos en un lugar de juzgadores de los paradigmas, o armar acá un circo, una campaña conspiranoica de que, no sé, por el paradigma científico ahora con las vacunas se termina la humanidad, o que el paradigma científico esto y el otro, sino verdaderamente estamos acá para, con un método mágico, iniciático, en todo caso no científico, como siempre nos enseña en la escuela el método científico, pero sí con un método serio, aplicativo, mágico, iniciático, ver, desocultar, desentramar, que la cosa de la ciencia es más vieja de lo que se cree, y que en realidad es un retorno, una repetición de paradigmas que se van concatenando unos con el otro, que los paradigmas, como dijimos, siempre van a querer el sometimiento de vos hacia el paradigma o los paradigmas, o en el peor de los casos tu oposición al paradigma, porque esto también le sirve al paradigma. O te pensás, ahora que hablábamos de los conspiranoicos, que no le sirve a Bill Gates, a Soros, que todo el tiempo, o al malo de turno, hablen de él todo el tiempo, le sirve, porque reconducen ese movimiento energético hacia favor de ellos. No son tan tontos como pensamos. Pero bueno, esto va más allá de eso. Esto en realidad, y hablando de creencias, como decíamos al principio, empieza con dejar de creer en el paradigma y empezar a creer en vos, no en el paradigma de turno. Y así sí suena como medio postulado New Age, pero más profundo que eso. Saben que vamos más allá de las capas del espiritismo moderno.
Hoy empezamos a ver que esa fe, que antes te pedía el paradigma religioso, hoy también te lo pide otro paradigma. Es el científico, el que vamos a tocar hoy. Hoy la fe también se le pone a la ciencia. La creencia, el crédito, la apuesta de sentido, también se empieza a poner en la ciencia como dogma. Entonces, precaución mágica, como advertimos siempre, lo mismo para el paradigma científico, lo vamos a tomar desde el lugar de no someterse, tampoco no oponerse. ¿Okay? Pero empecemos a ir desde lo general hacia lo más profundo. ¿En qué se basa la ciencia? En otro encuentro creo que lo habíamos comentado, que esta ciencia de la medicina moderna occidental, como la conocemos, tiene origen tanático, como lo conocemos hoy. Es decir, estudiando sobre la muerte y no sobre la vida. O sea, pulsión de muerte sobre la pulsión de vida. ¿Qué hacen en la facultad? Me lo ha contado mucha gente. ¿Qué hacen en la facultad de medicina cuando entran los pibes a estudiar? O sea, le ponen una pierna cortada, un torso ahí arriba de la mesa, o sea, el cadáver le ponen ahí, pero como filtro, para ver que alumno no se desmaya, no vomita, renuncia a la carrera, y primero es verdaderamente para eso. Y después, realmente de fondo, como eje rector de lo que va a ser, sí, el frío y meticuloso estudio de la medicina occidental sobre el cuerpo, sobre lo tanático, impulsado por este eje rector de pulsión de muerte. O sea, que la medicina que conocemos hoy como medicina moderna occidental comienza en épocas de iluminismo, de aparente racionalidad y despertar del ser humano, como se nos ha contado en la historia universal. Entonces, ¿pero qué es lo primero que hacen cuando empieza esa racionalidad? A ir y abren cadáveres. Está bien, abran todos los cadáveres que quieran, pero no como oposición a lo espiritual, lo racional. Decía, abrimos miles de cadáveres y no encontramos registros ni del alma, ni del espíritu, ni de Dios ahí. Quemen todo lo que no sea científico, que todo el resto está mal, como postula el paradigma. No, pedazo de amigo iluminista, hay ciertas cuestiones que van más allá del límite del cuerpo, y que la ciencia, al menos en su estadio actual, no puede ver o considerar. El tema empieza cuando el paradigma mismo no te reconoce eso. No es que la ciencia dice, o los científicos dicen, bueno, mirá, nuestro conocimiento, nuestro entendimiento o nuestra sabiduría llega hasta acá, el resto se podrá considerar desde otra arista, desde otra visión. No, el tema es que te dicen que no existe o que otra visión está mal. ¿No te suena a dogma eso? ¿No te suena a dogma religioso de la Edad Media y que hoy sigue imperando, aunque de otras formas? Pareciera que sigue el dogma religioso, pero que también se está transformando en otro dogma científico, como lucha de poder, como guerra mágica oculta. Mirá, hablando de eso de la ciencia, el otro día me pasaron una app de organización de agenda y de una especie de pseudo cuarentenas que te avisa con alarmas cuando tenés que hacer qué cosa o no, y al principio como pantalla de inicio decía, no es magia, es ciencia. Y que en realidad esto, que el paradigma científico lo ves en una app denostando a todo lo que no sea ciencia, lo científico, la magia está mal, la espiritualidad está mal, que lo ponen ahí, pero en realidad tienen razón. Porque la magia no es ciencia. O sea, el paradigma científico solo abarca una parte de la realidad. El problema empieza cuando te quieren hacer creer, como decíamos, que es el todo. Porque la magia puede integrar a la ciencia, no hay ningún tipo de problema. Como se la conoce la ciencia originaria, por ejemplo, que siempre hablamos en la escuela. Pero no es al revés. O sea, la ciencia juzga la magia, juzga la espiritualidad y juzgará a cualquier otra cosa o a cualquier persona que ponga en jaque la verdad del paradigma. Pero bueno, para irnos por las ramas, decíamos, ¿qué orígenes tiene la ciencia? La ciencia per se, como la conocemos. Sí, el iluminismo, el racionalismo como medicina occidental moderna, pero también se dice que los primeros científicos de verdad eran los griegos, verdaderos iniciados
que pusieron las bases mismas de lo científico hoy, tergiversado por la ciencia moderna, como venimos viendo a lo largo de todos estos encuentros, y como en general se tergiversa mucho la enseñanza iniciática grecorromana. Por ejemplo, tenés los 10 axiomas de Euclides. ¿Qué hacemos con eso, con los axiomas de Euclides? Que la ciencia moderna se basa en ello. Lo googleás y está ahí, los axiomas de Euclides, que son postulados que te plantean la base de la ciencia, que dan origen al método científico, pero que en uno de los postulados mismos terminamos hablando que te dice que la ciencia y el postulado per se se va a basar en una creencia, en el origen de una hipótesis, es decir, de una fundamentación a futuro, de una creencia de algo que considero que va a suceder o que va a ser así o no. O sea que el mismo método científico se basa en principio en una creencia. Hay un axioma que no puede resolverse, que es de la creencia en el paradigma como lo conocemos nosotros. O si no, ¿qué hacemos con el experimento del observador? Voy tomando todas cosas del mismo paradigma científico. Alguna vez habrán escuchado el experimento del observador, en el cual, a grandes rasgos, para ponerlo en criollo, te indica que los movimientos de ciertas partículas que van dirigidos, ciertos átomos que van dirigidos en una línea X recta, van a seguir cierto camino o no, van a pasar por ciertos filtros o no, y se van a ver impactados en una pantalla de fondo, dependiendo si hay un observador o no. Después búsquenlo en algún videito en YouTube, porque es muy simple verlo, que cuando no hay nadie observando, las partículas pasan de cierta forma el filtro. Y cuando hay alguien observando, pasan por las rendijas como deberían pasar, pero cuando no hay nadie observando, pasan de cualquier otra forma. Entonces, esto para la ciencia es una locura, no se puede entender en términos científicos. Nosotros los iniciados sí tenemos otra herramienta, porque nosotros sabemos que la realidad sigue al observador, o sea, al creador, a quien observa a sí mismo su propia realidad y elige situarse en el lugar de creador. La diferencia radica, ya en planos iniciáticos, quién va a ser el creador de tu realidad, en todo caso, si vas a ser vos o va a ser otro. Tenés otro problema, digamos, más elevado, pero el techo que la ciencia no puede superar con esos postulados, lo iniciático sí te lo permite. Pero entonces, o sea, la ciencia basa y funda como verdad absoluta y universal e inexpugnable teorías que quizás hace 100 años no existían, pero que quizás en pocos años se van a refutar ellos mismos. Esa es la nueva verdad revelada. Porque acá empieza la clave de todo, entonces. Que el paradigma científico, como el resto de los paradigmas que venimos viendo, se maneja en creencias, como dijimos recién, pero el científico particularmente en probabilidades. Probabilidades y creencias, señoras y señores de la sala. No hay diferencia. Probabilidades y creencias. Entonces, ¿dónde queda lo empírico que también supuestamente impulsa la ciencia de sí, probado científicamente? Vos desde tu lugar, de tu individualidad, ¿pudiste comprobar todo lo que te dice la ciencia empíricamente? ¿Cuántos fraudes científicos ha habido a lo largo de la historia? Por X razón, no me interesa, negocio, corrupción, intereses, no me interesa eso. ¿Qué te dicen los mismos avisos de los medicamentos? Que están probados en X cantidad de personas y que les funcionó a tantos X, y que encima tiene, aparte tiene efectos secundarios o adversos que quizás no tienen nada que ver con el síntoma. Está todo ahí mismo y la mayoría de la gente no lo puede ver. Pero como decíamos, acá no se trata ni de oponerse ni de someterse al paradigma, no me pongo en contra del medicamento o no. De hecho, esta semana me clavé varios Curaplu, que tuve tengo una gripe bárbara, y recurrí como arista de lo físico a la píldora. No como una píldora salvadora, sino como una sustancia que le ponga una función. Es la función de la EPODE, que ahora vamos a ver qué significa. Pero fíjate, yo me podría haber excusado en el arquetipo de la víctima,
que no hay mayor víctima en la humanidad que la víctima que está enferma. ¿Viste? Cuando estás enfermo, podés no ir al trabajo, no ir a estudiar, no cumplir los planes, la palabra, que estás totalmente excusado. Y encima vas a recibir atención y cuidados. Es la salvación ese arquetipo de la víctima por algún síntoma. Porque está todo ahí. Encima de que te apapachan, te cuidan, en la casa, calentito en la cama con el tecito, encima no cumplí con todas las palabras que dijiste. No, bueno, no estamos para eso, al menos los iniciados. Y bueno, tendré la voz un poco más tomadita, me verán con un pañuelito de vez en cuando acá y un poquito de agua, pero acá estamos. Acá estamos. Entonces, bueno, yo decía, yo mismo pude recurrir como arista física de la píldora, de la sustancia, pero con la función de la epodé, hablando de los griegos, que sería como usar una sustancia iniciáticamente, porque hay una gran diferencia entre tomar la píldora o sustancia como salvadora que tomarla iniciáticamente. Ya lo hemos visto ahora, no nos tenemos que ir muy lejos, cómo se han utilizado las vacunas, cómo se han recibido como los salvadores de la humanidad. O por el otro polo, como Satanás encarnó a través de las vacunas para exterminar a la humanidad. Lo mismo, los dos polos. ¿Mm? Pero bueno, para ir más allá de eso, y en este caso en el de la píldora, y utilizarla iniciáticamente, esto ya lo hacían los griegos, en las terapias iniciáticas, lo hacían los esenios también con las terapias. ¿Mm? Se recibía a la persona con el síntoma en cuestión, ¿Mm? Y quien lo atendía escuchaba a ver lo que le estaba pasando, lo que la persona relataba. ¿Mm? Por eso también es que la costumbre de la señora que va al médico que le cuente todo, hablarle más allá del síntoma, de lo que está haciendo el hijo, el marido, de lo que le duele, no le duele, lo que le pasa en la vida, porque también es parte del síntoma. O sea, está en la sabiduría popular eso, aunque tergiversado, de que la persona exprese lo que le está sucediendo porque directa o indirectamente eso lo llevó al síntoma. O sea, considera lo no considerado en ese explayar de su relato. Entonces el iniciado, que podía ver los distintos planos, escuchaba, daba una devolución quizás, si correspondía o no, y daba la sustancia. ¿Mm? Daba lo que conoceríamos la píldora ahora o la sustancia. Entonces, esa sustancia en el mismo acto, mágica iniciáticamente, iba a estar cargada de lo que ahí se estaba expresando y devolviendo en el relato y la escucha activa que se le había hecho. Y aparte, como más allá se le indicaba al paciente que cuando siguiese con el tratamiento de la ingesta de la sustancia, que cuando la fuese a tomar, realizase la epodé. Es decir, hablarle a la sustancia para indicarle qué función tiene que cumplir. Bueno, a través de ingerir esta pastilla, encuentro en mí mismo el origen del síntoma que ahora me aqueja, y así empiezo a resolverlo. Una fórmula. Pónganle la fórmula que quiera cada uno, con el síntoma que tengan, con la sustancia que estén tomando, no importa. Es decir, o sea, se ubicaba donde correspondía y con la jerarquía que le correspondía a una simple sustancia. Hoy está dado vuelta eso. Hoy la sustancia, hoy la pastilla es Dios. La vacuna es la salvación, como decíamos recién. O el exterminador como puesto complementario del desvío. ¿Ves? O sea, si vos ponés en la sustancia lo que tiene que estar desde lo interno, está perfecto, está orientado. Bueno, y fíjense, vamos hablando de ciencia, y están entrelazados las dos aristas del paradigma científico que tenemos de cabeza hoy, al menos occidentalmente. Lo que impera hoy en día, las dos aristas que imperan hoy en día en el paradigma científico, que es lo científico en el saber, en lo académico, en más información y acumulación de conocimiento es mejor, en esa verdad, y en lo científico en el sanar, es decir, la puesta de sentido
de mi salud en el hospitalario, que ya sabemos a qué remite el hospitalario, y que yo no tengo el poder de sanación, de curación de mi propio cuerpo. O sea, los desvíos de la mente en lo primero, en lo académico, y la quita de poder al cuerpo y al ser en el segundo, en los términos de sanación. Entonces empezamos a ver que el paradigma en lo general, aparentemente objetivo, como se dice que la ciencia es objetiva, nos damos cuenta que no, que está cargada de plena subjetividad. O sea, me remito al experimento del observador, cargado de subjetividad está la ciencia. Entonces, ¿la ciencia es objetiva? ¿Por qué tanto ataque desde el paradigma científico a lo que no es ciencia? Recordemos cuáles son los verbos que limitan en la dialéctica del paradigma científico. ¿Alguien se acuerda? Que teníamos los 4 paradigmas: político, económico, religioso, científico, y cada uno con su dialéctica. Político, poder, no poder; económico, tener, no tener; religioso se podría decir deber, no deber. ¿Y alguien se acuerda del científico? Bien, podríamos decir que el científico es saber, no saber. O sea, a nivel académicamente hablando, pero eso se aplica a todo en la vida, no solo a lo profesional academicista, sino, como estamos viendo, hasta ver si vas a poder sanar el propio cuerpo o no. Entonces vamos a tener que poner un verbo que vaya más allá de eso. Ya lo vinimos haciendo en los otros encuentros, de si hay dialéctica de 2 verbos que someten y limitan, hay que poner uno, o sea, de los 2 que salga una unidad, o sea, la Trinidad, para que vaya más allá de esa dialéctica. Entonces, el verbo que consideramos que rompe la dialéctica en el paradigma científico es experimentar, así como el de la religión decíamos del intuir. Para el paradigma científico va a ser experimentar. O sea, todo lo que te dice que la ciencia hace experimentando, que como vimos está cargado de subjetividad, probabilidades y creencias, lo vas a tener que aplicar a vos mismo. O sea, experimentación propia. Comprobar en lo empírico. En realidad es más simple lo que parece. Al menos empezar a comprobar en lo empírico quizás lo que los paradigmas te proponen en primera medida. Y bueno, quizás se te complica ir a la estratosfera y ver si la Tierra es redonda, es plana, es ovoide, es un disco, lo que sea. Viste que ahora está de moda con los terraplanistas que volvieron y todo eso, pero ¿por qué aparece eso? ¿Por qué empiezan a aparecer todas esas cosas? Y no digo que estén ni bien ni mal, que empiezan a surgir otras posibilidades. Entonces, bueno, como digo, quizás es difícil que te tomes una nave espacial a ver si vos comprobaste per se vos que la Tierra es redonda o plana o lo que sea. Pero primero al menos ponete a ver las cosas que sean conducentes a tu vida, de que te propone el paradigma científico. Viste que lo científico dice el misterio de la vida. Y la vida no es un misterio a resolver, sino a ser vivido. Fíjate la limitación del paradigma científico que te pide resolver el misterio de la vida cuando en realidad hay que vivirlo. Entonces empezá a vivirlo. Empezá a comprobar cosas que si son conducentes a vos o no. Desde, por ejemplo, poniéndole el cuerpo a esto, ¿qué significa un cuadro gripal en mí? ¿Qué recorrí que me hizo llegar a esto? ¿Qué pasé? ¿Por qué está el desde dónde? Los viejos desde dónde. ¿Y para qué está en tu vida? Para darle función, entonces ir más allá. Como siempre vemos en la escuela, luego del tránsito de ese síntoma, exprimiremos la experimentación, es decir, que nos va a quedar la experiencia, nos va a quedar el don de cómo, por qué y para qué superamos el cuadro gripal. Tan simple como eso, empezar a ver esas pequeñas cosas que están en el día a día. Cuando te agarra un dolor de cabeza, en vez de simplemente ir a resolverlo o paliar síntomas, sería porque no estás resolviendo nada tomándote un ibuprofeno, fíjate
podés hacer la EPODE, y aparte, ¿para qué está eso en tu vida? Pues si no, con la medicina occidental lo único que vas a hacer es paliar síntomas, y cada vez entrar en un laberinto más grande. Y contábamos la otra vez la historia de Gurdjieff, que cuando decidió partir llamó al hospital, el tipo. O sea, cuando quiso morir fue y recurrió al servicio hospitalario. Entonces, hay que empezar a reconocer eso en cada quien. ¿Mm? Si no te quedás en el comprobado científicamente, que tan famoso es. No, esto está comprobado científicamente, ¿viste? Tiene un nivel de carga, de simbolismo esa frase, de energía, de emoción, impresionante. No se imaginan lo que trae el comprobado científicamente. O sea, quedás absolutamente sometido al paradigma si te dejas llevar por el comprobado científicamente. Entonces, ¿nosotros qué decimos acá cuando decimos la ciencia del espíritu, que le ponemos el título a esto? O para que sea conducente tiene que estar orientada al espíritu, la ciencia originaria de la que hablamos. Aparte, esto no es nuevo, lo que estamos comentando en esta sala, que va más allá del paradigma científico actual. La ciencia originaria, como decíamos recién, como la llamamos en enseñanza iniciática, ya viene hace miles de años, muchachos, ¿eh? Y todos los grandes científicos, eruditos de sus épocas, han tocado directa o indirectamente la magia. Lo hemos visto con Einstein, los Hopis, Descartes, Giordano Bruno, eran todos tipos iniciados, de diferentes líneas. Exactamente, como ponían ahí en el texto. La espiritualidad puede incluir a la ciencia. Exactamente, el tema es que la ciencia actual no quiere incluir a la magia, a la espiritualidad. Ahí está el inconveniente mayor, ese es el tema. Recién ahora tenés algunas aristas de las neurociencias, que también se ve en la escuela, que se integra, pero tiene un techo eso. Ya para cuando de acá, no sé, a 100 años la ciencia empiece a reconocer que cosa de la espiritualidad de hoy, en 100 años la espiritualidad ya te va a permitir, no sé, teletransportarte a otro mundo más o menos, con el nivel evolutivo que va creciendo la espiritualidad per se. Estás siempre atrasado. Si es que en 100 años sigue existiendo el paradigma científico, no lo sé, tampoco nos vamos a poner en futurología. Pero bueno, fíjate, hace ya miles de años que muchas sociedades ancestrales, que las estudiamos también en la escuela, que sabían que la verdadera magia se consigue en la unión de los polos, en la unión de los hemisferios, como vemos, el racional o el científico, y el simbólico, el irracional, el emocional. Por eso el hincapié en el sí integrar lo que la ciencia te proponga, pero reconducirlo al espíritu. Si no, vas a quedar, como decíamos, a la deriva del camino del paradigma per se, en este caso científico, te proponga. Y mirá que no te va a llevar a buen puerto eso, ¿eh? Si no, mirá la humanidad nada más. O sea, la misma OMS te reconoce que hay de los peores estadios a nivel salud de la humanidad de todos los tiempos, al menos de los que se tuvo registro. Un enorme porcentaje de la sociedad occidental toma ansiolíticos para intentar paliar los síntomas de la ansiedad, de la depresión, como decimos siempre, las verdaderas pandemias que hay en el mundo. Y no está mal, de nuevo, no me pongo en contra ni a favor del ansiolítico, de la pastilla, porque lo haces con la EPODE, está todo bien. Pero mirá que hoy no va muy bien, están en jaque los paradigmas también. Para quien lo pueda ver, como vimos que el de la religión estaba en jaque el encuentro anterior, y la guerra oculta que se dio ahora en la pandemia, el paradigma religioso y el científico. Recuerdan que decíamos, ¿quién toma la verdad por la mano? Y bueno, está ahí. Fíjate, la ciencia sometió a la humanidad, encerró a toda la humanidad con COVID y la vacuna. Con la pulsión de muerte, de nuevo, paradigma científico, con pulsión de muerte, con el miedo a la muerte, sometió a la humanidad. Salvo algunos, que no nos pudo someter. Pero y la religión, que decíamos la vez anterior, que decíamos, hay un montón de gente en contra de lo religioso, lo de lo dogmático, sí, pero te pones a ver el mapa, y ves que el mapa mundial y las religiones tomaron el mundo. O sea, vos te pones a ver la católica, parte de Europa, todo Sudamérica, África, o sea, tiene más feligreses que nunca,
O sea que lo católico viene ganando la batalla a nivel religioso sin ningún tipo de duda. Después en otras partes tenés lo islámico, lo budista, en menor proporción los judíos, y entonces tenés casi todo el planeta tomado por el dogma religioso o por el dogma científico. Por un lado o por el otro te intentan agarrar. Mirá que los que se oponen hoy a lo religioso probablemente son los que terminan cooptados por el paradigma científico. El típico ateo intento de agnóstico occidental que se pone en contra de lo religioso cae en el dogma de lo científico. O sea, por un lado o por el otro la personalidad la terminan agarrando. Entonces, si no te sabes orientar, el laberinto es imposible de superar ahí. Entonces, cuestión del iniciado, empezar a desocultar estas fallas de cada paradigma que estamos viendo, que se empiezan a dar, pero para ponerlo a favor, porque sí, es una paradoja. A nivel planetario, en lo general, cada vez más está colonizado el asunto a nivel paradigmático, fuerte, religioso y científico, como estamos viendo. Pero justamente eso es lo que te muestra que la falla es cada vez más grande. A mayor nivel de sometimiento, te está mostrando, por el contrario, que más grande es el nivel de la falla del sistema. Y acuérdense que según las edades de Hesiodo, o los Kali, estamos en el Kali Yuga, en las edades de la tradición. O sea, en la edad de hierro, donde empieza, bueno, la desintegración del Manvantara, o sea, de la vuelta del tiempo eterno, se empieza a destruir todo eso, en términos del Mahabharata. Entonces estamos en una época, como la vemos hoy, de destrucción, de cualquierismo en lo general, ya no hay ética ni coherencia en lo general, salvo individuos que la encarnan, ya no existe, eso no se ve. No hay más héroes, no hay más varones y mujeres, no hay hombre y mujer, o sea, en términos iniciáticos como nosotros los conocemos, no existe más eso. Porque estamos en la edad de hierro, estamos en el final de todo esto. Pero no para ponernos apocalípticos, ni tipo sectas milenaristas, ¿viste?, estadounidenses que proponían los suicidios masivos a fines de los 80, de los 90, no es para eso. Sino para que no te quedes tomando mate en el final de la era, ¿viste? Hay, unos se suicidan, las sectas milenaristas estadounidenses, suicidios masivos. Después tenés más lo de mano izquierda que te dicen, y bueno, si ya está, si es el final de todo, si estamos en Kali Yuga, sentémonos a tomar mate, total, el final viene igual. No, amigo, pero no es para eso esta época. No es para eso. Es para que se termine con lo que se venía dando y generar una nueva época de oro, un Satra Yuga. Pero bueno, el encuentro de hoy, como decíamos, de paradigma científico, que está íntimamente relacionado con la mente, íntimamente relacionado con la mente. Pero bueno, antes de pasar a esta sección de la mente, me gustaría saber si hay alguien que quiera preguntar algo o aportar, que sienta que le ha tocado del paradigma científico, o cómo lo ha trascendido, bueno, preguntas y aportes. Me paso todo un poquito de agua. Me ha quedado todo grabado acá, como estaba con los pañuelitos, todo, pero bueno, ya está. Es lo que es. Tenemos mocos registrados, Jeff. Está todo registrado, o sea, bueno, lo que veíamos en el chat recién. Yo quería comentar un poco, estos últimos días lo vengo viendo mucho, alrededor hubo mucho movimiento en cuanto a energía, salud y demás, y me llamó la atención sobre una amiga en particular que es bastante espiritual, pero todavía no está en el camino de la iniciación, es astróloga y demás. Y esto que decíamos, ¿no?, de la polarización, ella quizás le escapa mucho más al científico, pero lo que hace es refugiarse en la pseudo espiritualidad, ¿no? En esto de decir, bueno,
empiezo a hacer un montón de terapias alternativas, porque tiene una amiga que está enferma, entonces me recomendó. Y lo que hizo fue eso, empezar a refugiarse en eso, decir, bueno, haz esta terapia, haz astrología, anda que te hagan Reiki, y tampoco llega a encontrar ese camino interno de decir, bueno, el camino primero es por adentro y después vemos qué es lo que aporta afuera. Así que quería traer eso también, porque no importa qué sea, siempre a algo nos apegamos y creemos que es la salvación. Y sí, muy bueno. Bueno, pues lo veíamos en el de paradigma religioso, que antes por la religión puesta en la institución creada por el hombre. Hoy por el exceso de líneas de espiritismo y de exceso de información, que lo vamos a ver ahora justo, mira, sin saber que venía ese tema, lo conectaste. Por exceso de líneas también empieza el desvío, la desorientación. Una manera ahí en el chat. ¿Están de acuerdo con lo que dice Tami? Muy bien. Muy bien. Bueno, sigamos entonces, vamos con la mente. Vamos con esta mente, que vamos a hacer la aclaración primero, pues todo muy lindo de lo general, más allá de la EPODé, esta que proponemos, y la experimentación como verbo que te saca de la dialéctica, algo como si fuera poco esto, o sea, en casi una hora es un tratado para aplicar a la vida, la EPODé y la experimentación, así que te puede sacar de los laberintos del paradigma científico, pero bueno, hay más para hacer desde lo individual. O sea, la orientación desde la quinta esencia. Es decir, considerar los 4 cuadrantes del ser, que son el cuerpo, la mente, el alma y el espíritu. O sea que la quinta esencia es el quinto elemento que se sitúa en el centro de estos 4 cuadrantes y los considera todos. En general el individuo se apoya en uno o dos de los cuadrantes, o queda encerrado en las trampas de uno y no sale de ahí. En este caso hoy estamos tocando en profundidad, igual tangencialmente los tocamos a todos, el paradigma científico está íntimamente ligado con el de la mente, con el cuadrante de la mente. Que explicamos, y también hacemos, porque justo había salido el tema, este seminario lo tenemos ya visto de hace tiempo, y justo en la escuela esta semana se estuvo hablando de las diferencias de la mente, de lo general, de la mente individual, de la mente que te propone el Kybalión, del todo es mente. La mente que te propone el Kybalión, que son las 7 leyes universales de Hermes Trimegisto el Grande, de Hermes Mercurio Trimegisto el Grande, es la concepción de una totalidad de la existencia en un término puesto mente. O sea, se le asigna un término X, como es la mente, al todo y a la nada, porque si se es todo, también se es nada. Esa es la dualidad de la mente y el vacío. Esa es la concepción de mente kibaloniana, si se me permite el término, del Kybalión. O sea, asignar a la totalidad del todo y al vacío al mismo tiempo a un término, mente. Después tenemos la mente de lo general. ¿Se acuerdan que en un encuentro de estos que vimos del amigo Jung, que comentaba del inconsciente personal, del inconsciente colectivo, que situaba en los términos del ánima propia, o sea, del alma propia, del anima mundi, del alma del mundo, y también así está el equivalente en la mente. Hay una mente colectiva, que en parte es la suma de la malla de realidad de todas las mentes individuales, más los egregores que existen dando vueltas en este plano. ¿Se acuerdan los egregores, esas construcciones energéticas más allá de las personas, como siempre comentábamos, una religión, un mundial de fútbol, bueno, es ese egregor. Entonces, fíjate, la mente colectiva se hace de todas esas partes de mente. Y después está la mente individual, que orientada es el estado de conciencia propio.
La mente es el estado de conciencia propio. La propia mentalidad es como si fuera, para ponerlo en términos concretos, el software de la PC, para ponerlo en algo bien de todos los días. Vos tenés la PC con el hardware, que podría ser el cuerpo, el cerebro, y la mente, lo abstracto, lo que no se ve, sería el software. Lo que hace poner en marcha el funcionamiento de la máquina, del hardware. Y que tiene una naturaleza extraña la mente. ¿Cómo definís la mente propia? Sí, como el estado de conciencia propio, pero a eso hay que llegar. Vamos a ver todas las dificultades que hay para llegar a la mente propia en el medio y cuáles son los automatismos de la mente a superar. Entonces, fíjense que si lo notan, tiene como distintas aristas de formas de funcionamiento y hasta de una naturaleza. Fíjate, yo lo reflexionaba el otro día, la mente a veces tiene formas de olas, de oleadas. ¿A quién no le pasó a alguien alguna vez que se le empiezan a venir olas de pensamiento tras pensamiento, y en general siempre son malos o no conducentes o destructivos, porque si me dijese, bueno, son pensamientos que hacen, que construyen, bueno, pero en general es pensar las peores posibilidades de lo que te va a pasar, escenarios trágicos, dramáticos, desde que sucede eso. Suele pasar, el automatismo lleva a eso, que ahora vamos a ver por qué. Claro, y eso, justamente que lo ponen ahí en el chat, es lo que genera los estados de ansiedad. Cuando las oleadas de la mente se transforman en mareas, en tsunamis incontrolables, son los que generan los estados de ansiedad. Una de las grandes pandemias que tiene la humanidad hoy, que no se lo toma como debería. ¿Y esto qué termina generando? Fobias. Fobias, que también lo vimos en algún encuentro anterior, que decir, lo repasamos, que mencionábamos el phobos. Los griegos mencionaban al phobos como la fobia, como el mecanismo del pensamiento automatizado, pero que atormenta al sujeto. O sea, con estas olas, mareas, tsunamis que decíamos, pero de imágenes y sensaciones mentales que pasan por la cabeza, en general originados por miedos irracionales en la persona. Lo volvemos a decir una vez más, el miedo no es algo a ponerse en contra per se. Recuerden que si está en la existencia, todo tiene función. Entonces el miedo también tiene función. De hecho, el miedo, trascendido el miedo, superado el miedo, es una energía de transformación muy potente. Es una energía de potenciación muy fuerte, es una energía de creación muy fuerte, superándola, no quedándose subyugado al miedo. Porque como dijimos, el cerebro reptiliano, digamos, el que está en el núcleo, por debajo de las nuevas cortezas cerebrales, o sea, el cerebro más primigénito, el primero que tuvo, si nos guiamos por la teoría evolutiva, el humano moderno occidental, estaba preparado para cosas básicas, sobrevivir, que no lo coma una bestia, hacer el fueguito, la comida, el refugio, bueno, fíjate, cosas básicas, pero tenía muy presente el disparador de los elementos químicos y de pensamiento y de adrenalina para que cuando le aparecía algo que ponía en jaque su seguridad física, diera respuesta. ¿Okay? Ahí nace el miedo, hasta en términos pseudocientíficos. Miedos racionales, uno podría decir, que hoy en día, si querés, siguen estando. O sea, hay miedos racionales que está bien. No te vas a tirar de un 10º piso para ver si puedes volar, porque probablemente termines incrustado contra el cemento. O sea, hay miedos racionales. El asunto es que con la evolución también del propio humano y de cortezas superiores del cerebro, empiezan todas estas cuestiones de la racionalidad, pero que quedan sometidas a los miedos muy de supervivencia que están en el cerebro reptiliano. Entonces, automáticamente, el miedo que tendría que ser racional, hoy se convierte en irracional, a través de la racionalización. Es medio una paradoja, porque decís, no sé, el jefe que le grita al empleado y el empleado le da miedo.
y le da fobia, y le da ansiedad o depresión o un cuadro psiquiátrico, vos decís, bueno, pero ¿qué riesgo de vida habría ahí? Bueno, es bastante indirecto, bueno, que se enoje el jefe, que el jefe lo despida, que se quede sin trabajo, que se quede sin dinero, que no pueda conseguir otro trabajo, que se quede en la calle y que se muera en el invierno de frío. Bueno, fíjate todo lo que tendría que pasar para que realmente ese futuro incierto y de pensamiento de miedo irracional llegue todo lo que tiene que pasar en el medio. Pero, ¿qué pasa? El miedo es automático. El miedo irracional también llega como punta de lanza, llegó, rompe con todos los bioquímicos que te da la serotonina y que te da bienestar, empieza el cortisol y todos los asuntos que no le hacen muy bien al cuerpo, y bueno, el miedo irracional te tomó el cuerpo. Entonces el asunto radica en saber diferenciar lógicamente y también emocionalmente los miedos irracionales y los reales. Es uno de los desafíos de la época. Porque sea cualquier miedo que sea, se manifiestan después como emoción. O sea, ese miedo que nace como una respuesta biológica automática que pasa por la mente, luego genera emoción indefectiblemente. Va a pasar por el plexo solar. Por ende, fíjate, ya tenés dos asuntos para resolver ahí, al menos. Porque la mente descontrolada, con las oleadas de estos pensamientos catastróficos, etcétera, generado por el miedo irracional, genera emoción. Que sí recuerdo que vimos no me acuerdo bien en qué plenario era, pero vimos el recuerdo de lo agradable, la estesis del amigo Epicuro, que era cómo superar las cuestiones de la ansiedad con la calma de la mente, recordando, utilizando el pasado como punto, como referente valorizador y poniéndolo a favor, como agradecimiento. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos también. Sí, está en el taller de ética y palabra, que creo que es el último del año pasado. Pero bueno, a veces hay tanto material también que vamos compartiendo que se mezclan a veces los talleres, todo. Pero en realidad está bien, porque está todo conectado lo que vamos haciendo. Y hoy vamos a volver a ver al amigo Epicuro, por ejemplo. Así que también seguimos en esa buena línea. Entonces, para seguir, tenés la naturaleza propia de la mente que lleva al caos, en forma de olas, quizás con esta naturaleza que les propongo. Luego tenés las fobias, que aparecen a nivel mental para pasar al plano emocional, y que después obviamente repercuten en el cuerpo, porque siguen la línea de la creación, fíjate. Y encima también tenés la influencia del paradigma externo, en este caso el científico, que hoy, antes por falta, antes no había información. Para conseguir un libro en la Edad Media, o tenías que ser clérigo, o un noble, o si no, no había libros, no había información, o sea, había ignorancia. Hoy, por exceso de información, como decía Tami recién, de todas estas líneas que te pueden terminar desorientando más de lo que te orientan, entonces la mente también se desvía a cualquier lado. Por eso también en la escuela hay un método con los módulos sistematizados de la espiritualidad, de la enseñanza iniciática, de la ciencia originaria, para poder organizar eso, porque hoy en esta época se requiere eso. Ante el caos, el orden, la organización. Pues, nos detenemos un poco en esto para también entender el desvío del paradigma científico en cuanto al academicismo. Porque hoy, como decimos, tenemos exceso de información. Entrás a YouTube y encontrás cualquier video de cualquier cosa. Realmente querés perder el tiempo, entrá a YouTube o a TikTok, o viste, si no lo haces orientado, podés perderte ahí, te pasás la vida entera mirando YouTube, hasta mirando videos pseudo espirituales o viste espiritismo, está lleno de información. Pero esa información al final, como te lo dice la palabra también, te ingresa esa información para formarte a vos. Entonces te separa de la independencia de la formación propia, cuando se recibe todo desde lo externo. Entonces, como primera medida hay que superar y filtrar el exceso de información hoy en día, para saber qué es conducente para vos. Yo no te digo que sigas tal línea, tal escuela, hacé lo que quieras, pero te digo, hacelo conducente a lo que traigas vos.
de forma ancestral, genética, personal, en la psicorregión que estés, no importa, que esa información la puedas convertir en conocimiento. O sea, que esa información que te llegue te haga conocer, te haga conocerte a vos mismo y a la malla de realidad. Fíjate cómo se empieza a poner más interesante esto porque vamos profundizando en capas. Y que con ese conocimiento, a través de la práctica, pues los griegos no separaban la teoría de la práctica, era todo uno, te haga llegar a la sabiduría. Pero no sabiduría en términos del saber, de simplemente saber por saber, sino sabiduría de haber transformado la información en el conocer del conocimiento para con la práctica hacerlo experiencia y que te quede el don. Fíjate, de cada historia de tu vida, de cada información, de cada conocimiento. O sea, sabiduría dirigida al espíritu, no al saber per se. Mira todo lo que tenés para recorrer. Aprender, comprender, para llegar a la sabiduría del espíritu. Entonces, bueno, empezamos a ver una salida al laberinto, que sí hay opciones. La mens sana. Corpe sana, mens sana. Otra herramienta que les quiero compartir también hoy es la capacidad de síntesis. Es muy importante para continuar en esta línea de la información, del conocimiento, de lo más academicista, la capacidad de síntesis. Y lo pongo en términos de estudio universitario y también poniendo ejemplos personales, para que sea bien concreto, que es al menos la forma que tengo de estudiar yo. Por ejemplo, de todo un libro que lees o en la facultad o en tu vida, pues se te ocurre leer un libro, un curso, que tenés para leer, primer registro, leo el libro, un coso así quizá que te viene de 1000 páginas, 1000 hojas. Bueno, ¿qué hace con eso? Bueno, lo leo, lo empiezo a integrar como información. ¿Ah? Primer registro. Luego quizás un subrayado. A mí igual mucho el subrayar los libros no me gustaba, pero a veces lo hacía, o una fotocopia, el subrayado, o sí, el resaltado también. Bueno, está bien. Luego, en un segundo registro empezaba a escribir, o sea, segundo registro, a conocer, para darle mi forma. Le daba forma a la información dada para el otro, convirtiéndola en conocimiento para mí. Y por último, de ese resumen que yo había hecho, poder destilar el conocimiento en sabiduría realizando resúmenes de pocas frases. Poder destilar en pocas frases grandes párrafos, grandes capítulos, grandes textos. Es decir, ubicar los argumentos que te trae todo ese librote de información en simples, concretos pasos de análisis, en síntesis de la información, para que eso se convierta, ese conocimiento ya se convierta en sabiduría, con la práctica de la escritura, del armado de la frase per se. ¿Qué es lo que hacemos también? ¿Qué es lo que ven en las redes de la escuela y eso? Sintetizar en una frase que entra en un flyer, que son pocas palabras que pueden entrar en un flyer, a veces un poquito más, un poquito menos, todo un complejo andamiaje de información y de conocimiento. O sea, se extrae la sabiduría de toda esa información, de ese conocimiento, a través de la síntesis. O sea, te permite ahorrar tiempo y espacio eso. O sea, decir que aumenta, como poníamos en el flyer el otro día, la conciencia y el caudal energético, hablando de flyers y de extraer la síntesis. Si no, es estudiar de memoria, como te enseña lo academicista, y luego encima te olvidas de todo. Lo vas a tener que volver a leer, repasar, porque no funciona así. Me acuerdo que iba a rendir a la facultad, y mismo hace poco que rendí los exámenes para ser mediador, o sea que iba gente ya recibida, con años de experiencia de abogado. Yo veía todos estresados, con ojera, ¿viste? Algunos llorando, desesperados en los pasillos que no llegaban los profesores. Yo estaba tranquilo ahí, con una música, quizás charlando, ¿viste? Y, y decía, ¿qué hace? No me servía ese repaso ansioso de último momento para ver qué zafás, qué no, pero bueno,
Eso es si lo preparaste o no antes, el examen o el trabajo, lo que sea, si lo hiciste con la ética y coherencia que correspondía. Obvio que si no fuiste responsable en su momento, ibas a intentar zafar a último momento como se pueda. Pero bueno, todos los compañeros en crisis. Bueno, a veces me iba mejor, peor, ¿no? También eso a veces puede fallar, como decía Tuzán, un examen. Pero bueno, para la vida y para la mente es lo mismo. Aplicar la capacidad de síntesis es clave. ¿Mm? Hola, hola, hola. Dale, Seba, dale. Bueno, ahí, pues está justo, quería aportar, viste que estábamos hablando, bueno, de esta ola o estas ondas como de excesiva información, que a veces es como un poco distorsión también. Entonces, bueno, recuerdo que en la escuela, y eso lo puede hacer cada uno en lo personal, simplemente es uno que a mí me sentó muy bien, lo pongo en práctica, cuando uno está disperso, bien, también recordarse eso de importante no dispersarse, si tengo claro mis metas, mi organigrama, mi agenda, para no andar en ese mundo mental, simbólico y demás. Entonces, acaba como un mantra el cual les dice, yo estoy en presencia y yo elijo lo que ocurre. Eso no hace más que reubicarte y te saca de alguna manera de esa dispersión. Así que bueno, ahí va ese aporte en esta etapa que está bárbaro, poder de alguna manera ir resignificando y teniendo mucho más orden. Les comparto. Hay algo ahí que quedó pendiente en el chat, yo porque no veo las manitos acá, si van levantando y el chat, a ver si hubo algún comentario o algo. Sí, recién me escribió Lulu. Ahí. A ver, ¿qué dice? Que no llego a ver del teléfono. Dice que justo hoy estaba viendo, leyendo, a ver, que le subo, justo hoy vi que salió un bot en WhatsApp, que yo también lo escuché, es un número donde vos le reenvías los audios, te los transcribe y también te los resume. Me estaba ahí contando eso, como ese paso previo. Ah, muy bueno, sí. ¿Te sirve para esos audios, esos audios de 10 minutos que te mandan los clientes, viste, y no dicen nada? Están 10 minutos y no Claro, te dicen que nada. el X2 ya no te alcanza, necesitas un Claro, ya X4 me para alcanza el llegar más X2. rápido. El asunto que tiene el problema de fondo eso es que también, viste, es lo dado por el otro. Es la máquina o la ciencia que viene a resumirte lo que dijo el otro. O sea, pareciera que vamos encaminados a cada vez estar en lo general más separados de lo humano, de la humanidad. ¿Mm? ¿No? Sí, también decían lo de la ansiedad. Exceso de pensamiento de futuro igual ansiedad, exceso de pensamiento de pasado igual depresión. Excelente. Por eso, claro, ahí sí que los puedo ver en la compu, igual es saber que es de adentro para afuera. Perfecto, perfecto. Bueno, seguimos entonces. ¿Qué estamos? Ah, lo de la mente, para que no se disperse la mente, ¿viste? Entonces, muy bueno. Muy bueno. Hacemos la síntesis de esto, retomando para que no se disperse la mente. Ahí va. Entonces, como decíamos, ¿se acuerdan que nosotros hemos puesto ejercicios para decir, hacer el repaso de lo del día? ¿Qué fue conducente cuando te vas a dormir, ya estás en la cama ahí por dormir, hacer el repaso del día, qué fue conducente, qué no? Ahí también es una buena oportunidad para ubicar las situaciones del día, pero también empezar a ubicar esto, que es un buen ejercicio que compartimos. ¿Cuánto tiempo te llevó, si lo podés medir de alguna forma, al menos en mucho o poco, cuánto tiempo te llevó el biribiri mental? ¿Y cuánto tiempo te llevó la emocionalidad, es decir, la toxicidad que se deriva en la emoción de la mente incontrolada? Entonces, estaría bueno ver eso. Che, hoy me pasé en estrés mediodía porque tal cliente, porque tal proveedor, me pasé en estrés con eso. Y no, bueno, me habló mal un compañero y la verdad que me quedé con esa sensación en el pecho mediodía. Entonces, poder evaluar cada quien al final del día cómo fueron esos tiempos de pensamiento y de emocionalidad, de toxicidad de plexo solar derivado, como decimos, de esta constante ola de pensamiento no dirigido. ¿Mm? Y ahí poder hacer la síntesis. O sea, ahí ponemos la síntesis, porque no es para que
repasar todo eso para no poder dormir. ¿Te vieron que están los memes esos del que se está yendo a dormir y el cerebro de golpe se le prende una idea y después no puede dormir el tipo? Bueno, no es para eso, es al revés, para ir destilando en armonía y en paz todo lo que hiciste en el día para poder entrar a lo agradable del sueño, del descanso, para poder conectar verdaderamente con eso. Porque no hay sueño ni descanso reparador si no hay conciencia plena de lo que se hizo en el día. O sea, el mundo onírico está expresamente relacionado con el mundo vigílico. ¿Okay? Pero bueno, está bueno para ubicar, para hacer la síntesis total de todo eso. Vos, en una frase propia mental de ese día, tenés que poder resumir la emocionalidad y el pensamiento. Entonces, las olas de la mente se superan con la síntesis. El mundo de las ideas, como decía Platón. Entonces, podés extraer de la acción del día las emociones y luego llevarlo a la mente para extraer la síntesis. Probablemente te quedes dormido en el medio, porque pasa, a mí me pasa mucho cuando repaso el día, me quedo dormido en el medio, pero es un ejercicio para hacer, porque te va a ir llevando eso a la práctica, a la praxis. O sea, no hay teoría sin praxis. Entonces, hoy, si no tenés síntesis, la información, ¿viste? Medio que de lo externo te lleva puesto. Te podés pasar toda la encarnación estudiando o probando líneas espirituales, y nos vimos, nos revimos, porque tenés para toda la vida, como decíamos recién. ¿Qué otra herramienta que para mí está como muy tergiversada, demasiado occidentalizada, es la meditación? La meditación, digamos, originaria o espiritual, es la capacidad de percibir el principio y el final de todas las cosas. Fíjate qué interesante esta definición que escuché. Porque con la centralidad del ser, vos podés percibir en el plano interno y en el plano externo la sustancia de todo, el principio y el final de las cosas. Bastante distinto a lo que se nos propone como meditación, ¿viste? Para olvidarte un rato de las cosas hoy en día en lo general. Porque no es solo sentarse a poner la mente en blanco, o como lo han convertido en la enseñanza del amigo Siddhartha Buda, en cualquier cosa con el budismo, ni siquiera con las prácticas de yoga, ¿viste? Como la persona que va 1 hora a la clase de yoga, va a hacer ciertas posturas, ciertas de respiraciones, y después su vida es un desastre. No aplica nada de lo que realmente significa el yoga, del yugo, a su vida. Y entonces, ¿es conducente la meditación, el yoga, en esos términos? Y no. Sí lo es en todo caso, si está el sujeto ahí puesto en el medio, y se utiliza como forma preparatoria del cuerpo y de la mente para conectar con la espiritualidad. Pues como decíamos el otro día en el flyer, la espiritualidad se manifiesta en acto, si no, no es espiritualidad. Si no es solo un registro imaginario de la mente con la meditación, te va a quedar en un registro imaginario. La mente muy ávida de preguntas mentales, racionales, te quedas en el registro ese de lo imaginario. Eso no es espiritualidad. O como decíamos con lo del yoga, con posturas físicas en una clase física que te hacen que una enseñanza sea como, son estas posturas, si no el yoga no es lo que es, o sea, son las sagradas escrituras, es seguir un dogma. Así como se sigue con la Biblia en lo católico, se sigue en el yoga con las sadhanas, las asanas, etc. Y es lo mismo. Entonces terminás haciendo un culto y una devoción de algo que debería conducirte al espíritu, con el instructor de yoga, con el gurú de turno, generas el culto y la devoción. Eso tampoco es espiritualidad. Si empezás a trascender esas cuestiones, ahí aparece la oportunidad, ahí aparece el kairos. Sí, porque sí puede ser conducente una meditación, hasta en estos términos generales que lo estamos indicando, pero siempre que sea orientado al espíritu, siempre que esta meditación me haga entender el principio y el final de todas las cosas, que me haga editarme, como dice la palabra, me edito, a mí mismo. Si no, ¿para qué me sirve?
utilizo esas herramientas, pero para sí poner en mente lo que es espiritual en mí, lo que sí es la obra en mí, lo que sí es iniciático para mi ser. Porque al final, la mente individual per se no es una enemiga. Vieron que muchas líneas de espiritismo te dicen, no, hay que controlar la mente, hay que apaciguar la mente, meditar y poner la mente en blanco, que puede ser una partecita de la meditación, pero no es el todo. Porque si no, estás apagando, estás reprimiendo, estás no considerando una arista fundamental del ser, como decimos de los 4 cuadrantes, uno entero es la mente, imagínate si no va a ser importante. Entonces, la mente en términos individuales no es algo a someter, no es algo a oponerse, como siempre decimos de los paradigmas, sino a saber integrar y a utilizar dirigido a la espiritualidad. El automatismo de la mente, de todo esto que venimos hablando, hay que saber ponerlo a favor. Imagínate si todos estos mecanismos de automatismo de pensamientos feos que destruyen, estas oleadas de mente que estamos viendo, pudieran ser para construir, en vez de para destruir, pudieran ser olas de pensamientos, pero que te hacen bien, que te ponen a imaginar, a mentalizar cuestiones que querés, que te ponen en visión con estos pensamientos de cosas buenas que te pasaron en la vida, así tenés el recuerdo de lo agradable. O sea, eso se puede hacer también. O sea, no es cuestión de destruir a la mente, o de someterla, o de reprimirla, o de controlarla. Es cuestión de empezar a utilizar herramientas en otros términos. Lo venimos viendo ahora con la meditación, con la síntesis, con la EPOD, con la experimentación. Y podemos seguir sumando cosas. Esto que decíamos recién de la mente te piensa en términos destructivos o de cosas feas que no conducen a nada, pero también puede ser en términos constructivos e imaginativos, o sea, en términos de vitalidad. Quiero anclar el término, pensar en términos de vitalidad. A cada quien le sirva lo pueda utilizar. Pues para empezar a reflexionar, vos decís, como dijimos en algún encuentro anterior también, ¿me pienso o me piensa otro? Otro como alguien o algo. ¿Yo pienso al pensamiento o el pensamiento me piensa a mí? ¿Me pienso yo o me piensa él? Pongo mi nombre a favor. ¿eh? Antes lo tenía en contra. Yo o él, la división del ser, hoy es conducente porque lo puedo poner a favor luego de transformarlo y reconducirlo. ¿Me estoy pensando yo como esencia, como ser, o me está pensando él, el otro, como automatismo, como programa, como todo lo que estuvimos viendo recién? Cuando viene un pensamiento, que son automáticos, que viajan a, no sé, a la velocidad de la luz, viajan los pensamientos porque vienen así, realmente no sé a qué velocidad viajan, pero aparecen instantáneamente. Bueno, hay un tiempo y un momento, el del kairos, el de la oportunidad, para superar a ese tiempo cronológico, para empezar a poner frenos a las oleadas del pensamiento automático que destruye o que trae solo cosas feas, por ponerlo en algún término. Entonces, hay que empezar a hacerse consciente de que sí se le puede dar respuesta a esos pensamientos. Con todo lo que ya vimos, la capacidad de la síntesis, de la meditación, sí, pero haciendo consciente en primera medida que si el pensamiento es automático y destruye, no sos vos, o sea, no es tu ser, no es tu espíritu el que está pensando en esos términos. Es cualquier otra cosa, pero no se está pensando en términos iniciáticos espirituales. ¿Mm? Pero más allá de esta experiencia que yo le decía de mi nombre, si empiezo a hacer el pensamiento consciente, tengo que empezar a preguntarme como una segunda capa de profundización. ¿A qué voy a dirigir o a qué dirijo el pensamiento o para qué? Para empezar a darle función. Y como decíamos recién, una gran clave es empezar a pensar en términos de vitalidad. Que viste que la vitalidad escasea en todo el mundo hoy.
no hay energía. La gente... Ahí te doy micro, Seba, así date micro, así comentás eso que escribiste, dale. Por ahí hablamos, ¿viste? De alguna manera en esto de los pensamientos, podemos decir si de alguna manera construye o destruye y de esa manera rápidamente eh, eliminarlos, no, pero anda a molestar a otra parte, ¿no? Es importante, de alguna forma, estar centrado y bueno, y más si uno quiere mantener ese nivel alto de frecuencia y esa vitalidad, porque es eso lo que estamos hablando, lo que estás compartiendo, claro. Hay poca vitalidad porque hay mucha distorsión, ¿no? Porque hay muchas ideas, porque hay mucho absorbiendo. Entonces, bueno, ahí, qué bueno. Muy bueno. Es como veíamos en la rueda del samsara, el mono que salta de rama en rama, de idea en idea, es la naturaleza de la mente automática dada por el otro. Entonces, ¿por qué no hay vitalidad en la humanidad? Dentro de 1.000.000 de razones que puede haber, visto desde la orientación que le estamos dando hoy, es porque el pensamiento no dirigido quita vitalidad. O sea, el pensamiento automático, no propio, dado por el otro, absorbe de la esencia del sujeto y perdiste, porque encima ni siquiera hay conciencia de ello. Nosotros lo estamos poniendo en la esfera de luz esto, para superarlo, pero ni siquiera en la mayoría de la humanidad se puede comprender que el pensamiento no dirigido quita vitalidad. O sea, no hay energía hoy en el mundo. O sea, hay falta de energía. ¿No? El único momento que hay energía es como dice el meme, viste, viernes a la noche y tu cuerpo lo sabe. O sea, pero después ese polo te lleva al domingo a la tarde de la desgracia. Entonces, va de euforia a depresión el péndulo. Eso no es vitalidad. Vitalidad es la capacidad de vivir, de existir con energía y plenitud, en el recuerdo de lo agradable, de lo que fue, estar presente en la esencia de la hora y pensar en términos energéticos el futuro. Ah, ahí tenés un lindo armado de la vitalidad. Porque como decíamos en el flyer, tenés conciencia en el espacio y tenés tiempo en la energía. Entonces empezás a conectar con otra cosa. Y lo que indirectamente nos lleva a una, que a mí me gustó mucho, una triarquía iniciática que encontré estudiando, preparando este encuentro, que me gustaba mucho me gusta mucho un orden para darle la prioridad a lo que se requiere en cada cuestión. Que la triarquía para el iniciado es construir, habitar y pensar. Construir, habitar y pensar. Y esto lo bueno es que se puede aplicar a cualquier arista de tu vida, en lo que quieras, en lo que estés pensando. Hasta de un pensamiento. Voy a construir un pensamiento elegido, lo voy a habitar, es decir, lo voy a vivir a ese pensamiento, y después voy a pensar el pensamiento. Lo querés llevar a algo más concreto en tu día a día, construís tu día, porque te lo armaste, lo imaginaste, etc. Habitaste ese día, y recién como poníamos en el ejercicio, pensás eso que construiste y habitaste. Pensás el día en términos iniciáticos, obviamente, de evaluación y de síntesis. Entonces te da un orden lógico esto, como guía de un caminito, porque en general, ¿qué se pone primero? Está primero el pensamiento de todo. No, y mirá si voy a construir este día porque no voy a poder, o no me va a dar la plata, o no voy a hacer esto, no me permiten el otro, la ley me dice lo otro. O sea, el pensamiento automático del no se pone primero. Eso te hace no habitar en el presente las cosas, porque no las haces directamente, porque si las haces está el pensamiento del no, y después menos que menos pensar lo que intentaste construir y habitar, olvídate, ni se llega a esa instancia. Entonces, si le pones una lógica simbólica a lo que quieras, a un pensamiento, a la construcción de un día, de una empresa, de una familia, te pone a construir una etapa de crear la obra,
te pone a habitar esa obra, a estar en el presente, y te pone a pensarlo. Que esto es circular, obviamente, no es en términos estrictamente nominales de 1, 2, 3, es circular esto. Entonces, antes de pasar a la última parte teórica, y después vamos a tener una práctica también de la mente y de las emociones, vemos si quedó algo pendiente en el chat, alguna pregunta, alguna manito levantada ahí. Revisamos eso, y si no, seguimos. Perfecto. Estamos al día. Seguimos entonces. Hoy dije que íbamos a volver a ver al amigo Epicuro, que ya tantas alegrías nos dio en encuentros anteriores con estesis, con el recuerdo de lo agradable, que nos va a traer, hablando de sanación en términos científicos, nos va a traer el tetrafármacon, el cuádruple remedio. ¿Mm? El cuádruple remedio, pero vamos a ver en qué. Ya vimos que, como en otros encuentros, lo de la estesis, el recuerdo de lo agradable. En otro encuentro vimos la posibilidad de disfrutar la voluntad, ¿se acuerdan? Con el placer, todo relacionado a eso. Bueno, antes ya vimos qué herramientas aplicar, y son súper orientativas para la cuestión de la mente. La EPODE como forma de integrarlo, más lo de sanar el cuerpo en sí mismo, lo de la ciencia externa en la sanación. Vimos la cuestión de la experimentación para superar la dialéctica de los verbos del saber o no saber. Vimos la síntesis, vimos la meditación, vimos pensar en términos de vitalidad, todas herramientas muy buenas y muy prácticas. Pero creo que Epicuro va un poco más allá, porque la fórmula del cuádruple remedio, del tetrafármacon, ya son 4 máximas de vida para el iniciado. Que sí, obviamente hay que llevarlas a la práctica, pero esos son como los 3 pilares de la iniciación: la ética, responsabilidad y dependencia, el respeto, si se lo querés sumar, los 4 pilares de la iniciación. Que todo siempre lo que trae 4, ya lo podés mirar con buenos ojos. Ya siempre algo bueno hay ahí. Pero bueno, 4 máximas para el iniciado, 4 orientaciones de vida que engloban al tetrafármacon. Que aparte, de hecho, de ahí fármacon viene todo lo que nosotros conocemos como fármaco, como farmacia, que conocemos hoy en día. El fármacon no era la simple píldora pastilla que te ofrece la industria farmacéutica hoy. Ya empezamos a ver con la EPODE todo lo que hay detrás del fármacon. Y ahora encima vamos a ver el tetrafármacon, o sea, las 4 vías o los 4 remedios. Que eso, en realidad lo que va a hacer es que con estas 4 máximas te puedas dirigir a lo esencial en el camino, a la esencia, al espíritu. Va muy a fondo esto. O sea, vimos lo práctico y esto va muy a fondo. Que te guíes a lo espiritual, que no quita que te guíes por la respuesta de lo aparente, ojo, es decir, integrando espíritu y materia, como decimos siempre. Me dirijo más allá, pero considerando lo que la vida me muestra como respuesta. ¿Ok? Entonces, el espíritu se manifiesta en acto, como dijimos antes. Si no, no hay espiritualidad. Si no, es únicamente registro de lo imaginario, desvío de la mente, como vimos antes. Nada concreto. O por el otro polo, si no, si te guías únicamente por la materia, es materia por materia. No hay espíritu ahí. La unión de ambos es lo que efectúa, en términos científicos, el Big Bang de la magia. La explosión de la magia se da en esa unión de hemisferios, unión de materia y espíritu. O sea, el Big Bang de la magia, se da la ciencia del espíritu. Pero bueno, ¿qué es el tetrafármacon? Es el cuádruple remedio. Es decir, una síntesis, fíjate cómo se aplica esta herramienta acá que estuvimos viendo, de 4 máximas que hace Epicuro. De toda su filosofía, de toda su teoría, hace 4 máximas, o sea, destila toda la información, el conocimiento, sabiduría en 4 frases. Toda una teoría, ¿ves? Sintetiza 4 frases, toda una enseñanza iniciática por la eternidad. Fíjense, como decíamos antes, un cuaternario, es decir,
tiene enfoque iniciático, todo lo que viene con el 4 es enfoque iniciático. 4 edades de Hesiodo, los 4 cáliz de la tradición, 4 fases de la luna, 4 estaciones, el mapa iniciático también de la astrología tiene cuadrantes también, los 4 cuadrantes que dijimos recién, del cuerpo, la mente, el alma y el espíritu, o sea, está orientado cuando viene dividido de a 4. Pero bueno, estas son 4 máximas que en realidad es para que puedas aplicar una equivalente en cada cuadrante. Y las 4 máximas son: no hay que temer a la divinidad, la muerte no se da en la percepción, el bien es fácil de procurar y el mal es fácil de evitar. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Epicuro que nosotros creemos que dirigía hacia esto? Es hablarle a las cuestiones de la personalidad y del alma desde el sí mismo, desde lo espiritual. Por ejemplo, no hay que temer a la divinidad. Todas las patologías que se dan en la personalidad y en el alma residen de fondo y simbólicamente en el temor que tiene la personalidad y el alma al sí mismo, a la espiritualidad. Porque, como siempre decimos, el sí mismo, la espiritualidad, lo incognoscible es muy difícil de determinar. O sea, es como lanzarse a un abismo del que no sabes muy bien, al menos en términos racionales, de qué se trata. Entonces es como, bueno, si el espíritu lo es el todo, ¿qué lugar pasan a tener la personalidad y el alma? Ese es el temor. De ahí vienen las fobias, las ansiedades, las depresiones, todos los temores del alma y de la personalidad vienen derivados de eso, del temor a la divinidad, de realmente integrar al Dios en vos. Entonces el alma cuando teme se manifiesta como angustia. Todas las cuestiones de las emociones, las angustias existenciales, los dolores muy profundos, se manifiestan en el plano álmico, en el registro de lo energético álmico. Y cuando teme la personalidad se manifiesta en asuntos como la ansiedad, que estuvieron comentando antes también en el chat, en la depresión, cuando hay exceso de futuro, de pasado, cuando no se vive en el presente. Entonces, ambas le temen en estos términos porque en realidad es medio como una ilusión de la personalidad y del alma. Porque si la divinidad es, y lo es el todo, la espiritualidad, el sí mismo, la personalidad y el alma dejan de ser por sí mismas. Y se convierten en lo que realmente son, cuando se hace conciencia de eso, derivaciones del espíritu, de la divinidad. Que está bien que también así sea y hay que integrarlas a todos. O sea, en lo externo esto y en los desvíos de la misma espiritualidad hay una constante lucha, una constante pugna de estos principios, que están medio en lucha. Y siguen estando en lucha, lo cual es una responsabilidad para las verdaderas líneas espirituales lograr conciliar esto, los temas del alma y de la personalidad y de la espiritualidad. Entonces, es hasta como una guerra cósmica, esto que hoy está re de moda decirlo de las guerras cósmicas. Estos son cosmovisiones distintas que están en pugna y que tienen que integrarse. Son Eros y Tánatos. Tánatos, que hablábamos de lo tanático, de cómo viene derivada la medicina occidental de la pulsión de muerte. Bueno, vimos Eros el encuentro anterior, la pulsión de vida, el placer, lo que implica Eros o Tánatos. El fuego caliente contra el fuego frío. El culto solar contra el culto lunar. En Argentina, Boca, River, peronismo, antiperonismo. La lista se extiende eternamente. O sea, dividido, el ser dividido. ¿Qué es lo que tiene que hacer lo iniciático? Bueno, integrar esos polos que están divididos en lo externo, que no es casualidad que estén divididos. En este caso, nos toca al sujeto integrar la materia y el espíritu. La personalidad y el alma con el espíritu. No son adversarios, son complementarios. Cada uno con su función, pero se tienen que integrar. Y eso va a ser en la realidad de cada quien la tarea. Va a ser resolver y disolver
en cada uno ese espejismo de la contradicción que se da en la mente de cada quien todo el tiempo, representando esta guerra o conflicto o pugna de fondo que hay, que eso es para todos. ¿Ok? Fíjate el desafío ya, porque no solo es las cuestiones individuales de cada quien, sino lo general que está planteado así, que nos conecta con el segundo postulado, la segunda máxima. La muerte no está en la percepción. O sea, ¿cuál es la postura ante la muerte de cada quien? ¿Qué postura tenés ante la muerte vos? ¿Qué representa? ¿Le tenés miedo? ¿Le escapás? ¿Lo tomás como algo más? ¿Es un paso más en la existencia? ¿Te sirve para conectar con la reencarnación? Está bueno para empezar a reflexionar. ¿Qué representa para vos eso? Algunas escuelas postulaban que no había que temer a la muerte, escuelas iniciáticas, ¿no? De la tradición. Porque quien percibe con un cuerpo, fíjate esto, no está en la muerte, estás vivo. O sea, no percibís a la muerte per se porque el cuerpo está presente. O sea, es una primera capa de información. Si estoy yo, no está la muerte. Por eso la muerte no está en la percepción. Entonces, la muerte es ausencia de percepción. Ok, primera capa de información. Entonces, el sujeto, cada uno que percibe, fíjense, el cuerpo percibe con los 5 sentidos, ¿ok? Que tenemos todos. Y el alma percibe en lo anímico, en lo emocional, en lo sensitivo que va más allá de los 5 sentidos. Pero también se puede percibir un paso más allá de las formas y de lo anímico, que es la percepción espiritual. Entonces, esto es lo que en el budismo se postula como un estado superior de la mente, un nirvaneo, un guía. O sea, se plantea como en términos de una alegría que no depende de algo, ni de un objeto externo, ni de un sujeto externo. O sea, se podría decir que la alegría o la felicidad o la plenitud se independiza de eso, de algo, de alguien externo. Sino que la alegría está en ser feliz, pleno, por el sí mismo. O sea, sí, depende de alguien, pero de vos mismo. Entonces, si está el ser, no está la muerte. ¿Ok? En la percepción de todos estos registros que les voy diciendo. Y el ser va más allá del cuerpo y de los 5 sentidos. El ser puede ser eterno. O sea, fíjate qué clave también para empezar a ver la muerte desde otra forma. De cómo poder ir más allá de la muerte, más allá del cuerpo físico. Porque sí, si solo te guías por el cuerpo físico, si está la muerte, no hay percepción ya. Porque el sujeto en el cuerpo no está más. Entonces, para cada quien reflexione de empezar a ver esa arista de otra forma. Y no menos importante, las últimas dos máximas, para mí esta la de la percepción y la muerte es tremenda. Cuando la conocí, la estudié, me craqueó la cabeza, pero estas también complementan, porque la bajan un poco más al día a día. El bien es fácil de procurar. Che, pero Epicuro al final muy iniciado, creo que vivía en polaridades del bien y del mal, vieron que decimos siempre que no hay bien o mal, no. Utiliza esos términos para poder llegar a lo general también, para que el mensaje, como hablaba el Cristo en distintas capas de información, bueno, esto también se hace así, para que llegue un mensaje en lo aparente del bien y del mal, pero también en lo oculto. O sea, el bien en términos de satisfacer necesidades naturales del cuerpo. Cada quien definirá qué es para sí mismo. Pero Epicuro decía, bueno, tener un hogar, tener alimentación, tener vestimenta, vivir bien, ni en falta ni en exceso. ¿Y esto para qué te ayuda en lo práctico? Para calmar esas olas de pensamiento que te vienen de las faltas, del más, ¿viste? De los deseos irracionales de exceso de materia, para tapar otras cosas. Si lo unimos esto con paradigma económico, fíjate, con lo que conocemos nosotros como abundancia, riqueza o pobreza, el arquetipo miseria no pasa por más o menos materia, sino que se hace con ella.
Entonces puede haber alguien que sea miserable con mucho dinero, o ricos con poco dinero. Va a estar determinado en cómo haces el bien, obviamente para vos, para el sí mismo. Entonces, si aplicás esta máxima de Epicuro, la riqueza ya está en vos. Calmas a la mente automática que siempre tiende a pedir más. Porque vienen los desvíos de poder que vimos en el encuentro de poder, ¿se acuerdan? Del exceso del poder sobre el otro, del sometimiento, de la falla del amo y el esclavo. Entonces, con esto, no significa no ir por más, pero ya te situás en un lugar de plenitud, por el simple hecho de que hacer el bien es fácil de procurar, porque si como piso te pones el bien de estar en plenitud vos, con una vestimenta, con un techo, con comida, con un bienestar, con la familia, lo conectamos con el agradecimiento, el recuerdo de lo agradable, ya la ansiedad de la mente que te pide todo el tiempo hacia adelante y más, el exceso de poder, se va. Y por último, y no menos importante, que el mal es fácil de evitar. Obviamente lo vamos a ver en oposición a del bien es fácil de procurar. Porque fíjate, el mal en realidad no perdura mucho en el cuerpo. Sí son oleadas. O sea, los estados de ansiedad de la personalidad, como estuvimos viendo, son transitorios, no son permanentes. No se vive en ansiedad 24/7. Esa patología no es posible desde lo biológico. No son permanentes, son como tormentas que aparecen, vienen, llueve, se va la tormenta. La tormenta no está siempre. Lleva un tiempo y pasa, no es absoluta ni para siempre. Si no se le da respuesta, sí es repetitiva, en este caso la tormenta de la ansiedad. Es karmática. Es eterna si no se le da respuesta, pero no es absoluta y omnipresente. O sea que ahí ya tenemos una ventana, una oportunidad para salir de eso. En lo álmico, cuando decíamos de la angustia existencial, también es temporal en el registro álmico. Porque el estado anímico va a estar sujeto, el estado anímico del alma va a estar sujeto a las cuestiones externas, o sea, el alma, la angustia existencial, es cuando no se da respuesta a lo que aparece en lo externo en la vida, en las relaciones, en los bienes y en todas esas cosas que vemos siempre. Entonces, si la persona en el registro álmico no da respuesta a estas oleadas de angustia que vienen por lo dado en lo externo, va a ser karmático. ¿Y qué nos hace llevar esto? De que el mal es fácil de evitar, que aún en los peores momentos tenés ventanas para salir de los estados de ansiedad, de depresión, de angustia, de lo que a cada quien le venga. Hay que aprovecharlos, son como el tren que pasa, ¿vieron? Es la sabiduría popular, el tren pasa una vez en la vida. Bueno, esto te da algunas ventanas más para salir de la ansiedad, de la depresión, de estos estados. Pero hay que aprovecharlo. Acá hay que hacer la transformación en esas ventanas para evitar el mal o para salir del mal, para hacer la transformación. Y para poder pensar esto que recibe la personalidad y el alma, ansiedad o angustias, y poder pensarlo en términos orientados a la vitalidad. O sea, utilizar la ventana que nos permite que el mal no es omnipresente, para orientarlo en pensamientos de vitalidad como vimos antes. Así unimos el círculo de lo que estuvimos haciendo. O sea, el amigo Epicuro básicamente te da una receta antifóbica por el tetrafarmacón, que si se aplicase hoy en día ya probablemente no serían necesarias ni las pastillas, los ansiolíticos, te ahorrarías años y años de terapia, porque mira cómo reconducís con 4 frases todas las fobias. Y muy simple, muy sintéticas. No hay que temer a la divinidad, la muerte no se da en la percepción, el bien es fácil de procurar, y el mal es fácil de evitar. Las 4 claves para ir más allá de la ansiedad y la angustia, para ir más allá del phobos, para que cada quien pueda salir de los laberintos de la mente e ir más allá del sufrimiento que eso genera. O sea, que el sujeto triunfe e integre
esos dos grandes principios que vimos que están, principios o lucha cósmica que vemos que está en pugna, y que en el interior de cada quien estén unidos, integrados y en equilibrio. Así que bueno, hemos llegado, creo, a la cima de la montaña hoy. Costó al principio, costó todo este tiempo, pero hemos llegado. Está bien, Carolina, muchas gracias por avisar, igual esto queda grabado, se va a quedar la última partecita ahora más de una práctica que vamos a hacer, aparte de todas las que dimos hoy para que se apliquen el día a día, vamos a hacer una práctica meditativa, o sea, hoy proponemos como solución la meditación y no íbamos a hacer meditación, así que vamos, creo que no queda nada más pendiente del chat, y eso, así orientamos a, listo, fue el aviso de Carolina, había avisado Seba, perfecto. Vamos con el trabajo entonces, con la meditación. O sea, nos vamos a editar hoy y vamos a ser conscientes y concretos las oleadas y laberintos de la mente y cómo salir de ello. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a iniciar, como hacemos siempre, con una relajación, cada quien en su lugar. Vamos a cerrar los ojos, conectar con la calma, con la paz de la relajación. Vamos a relajarnos, vamos a sentir el cuerpo cada vez un poquito más pesado, se pega contra la silla, el sillón, la cama, donde esté cada quien. Empiezo a sentir el cuerpo cada vez más pesado. Voy a respirar. Vamos a hacer el escaneo del cuerpo, que siempre viene bien. Y vamos a sentir cómo entra y sale el aire, la respiración por las fosas nasales. Si el aire está frío, está caliente. Vamos a observarlo, vamos a utilizar el observador también hoy. Entonces, vamos a observar si la respiración es alta, es baja, si es en mi pecho, si es en mi abdomen. Voy a percibir, voy a observar, no voy a juzgar esta respiración. Eso me va a llevar a empezar a conectarme con el cuerpo, que cada vez lo siento más pesado, más pegado hacia la silla, el sillón, la cama, donde estemos. Relajando, voy a empezar a hacer el escaneo del cuerpo, iniciando por los pies, mi conexión con la tierra. Voy a observar si está frío, si está caliente, si siento una sensación de tensión o están relajados. Por eso voy a empezar a enviarle respiración y energía a la parte del cuerpo que vaya visualizando. Entonces, vamos a iniciar con la punta de los pies, la yema de los dedos. Esa energía suave de relajación y caricia va a ir bordeando la planta de los pies, subiendo por el tobillo. Se va a situar por encima de los tobillos. Puede ser como una energía envolvente de algún color que ustedes elijan y que vaya relajando. Fíjense cómo sube por la pantorrilla, los gemelos, relajando toda la parte inferior de mi pierna, llega a las rodillas, que si hay alguna tensión, alguna molestia o dolor, le envío, como siempre decimos, una respiración, un lindo color para relajar, y exhalo todo lo que sería ese dolor, con otro color si ustedes quieren. Y encima sí voy relajando, voy sanando, voy integrando en mí la sanación, y voy subiendo por los muslos, cuádriceps, isquiotibiales que juntan tensión, aductores, voy a llegar a la ingle, a la zona pélvica, también voy a relajar el muladar, al suelo pélvico, los genitales, que se unen en íntima conexión con los glúteos, con mi parte posterior, baja del cuerpo, y ya voy a tener relajado medio cuerpo. Voy a ir subiendo con esa misma energía por la parte posterior, es decir, el sacro, el hueso sagrado que tenemos,
Y esa energía va a ir subiendo por la columna y va a ir conectando con cada vértebra y encendiendo una luz cada vez más fuerte de este color que estamos sintiendo, viendo y percibiendo. En cambio, en la parte frontal vamos a sentir los órganos internos, los intestinos, cada quien va a ir subiendo, sintiendo los pulmones, la respiración, haciendo consciente cómo se transforma el oxígeno en vida dentro de mí, la capacidad de pulsión de vida y de sanación interna. Todo eso va a ir subiendo al unísono y va a ir llegando hasta la parte posterior del torso superior, dorsales, pecho por un lado, a mi cuello, a los trapecios, donde se junta mucha tensión, voy a relajar, y eso deriva a los hombros, a los brazos, energía que va a ir recorriendo todos los brazos, y va a llegar por el antebrazo, la muñeca y la mano, todo por la palma de la mano, mis dedos, la yema de los dedos, y extendiendo esta energía por fuera. Puedo sentir, percibir y ver, aún con los ojos cerrados, cómo esta energía, este color que yo imagino, se extiende más allá de mi cuerpo físico, conecta con mi aura. Es decir, el registro del cuerpo y del alma conectados. Esa energía sigue subiendo por las cervicales, por detrás del cráneo, donde puede haber mucha tensión, relaja, y esa energía sube y envuelve el cráneo para llegar a la frente, a las cejas, a la sien. Voy relajando los pómulos, las orejas, la nariz, la inserción de las mandíbulas, toda la boca. Puedo relajar los labios, siempre respirando por la nariz. Si alguien quiere tener la boca entreabierta, también está bien. Y así llego hasta la garganta y el cuello, completando la ronda de relajación y reconocimiento del cuerpo. Un rápido escaneo para ver si a alguien le quedó algún dolor en alguna parte del cuerpo, vuelve a enviar respiración. Disfruto un momento de esta sensación de relajación. Si viene algún pensamiento, ahora lo dejo ir. Agradezco para que vino y lo dejo ir. Ahora bien, como siempre decimos que a los pensamientos en las meditaciones los vemos, los dejamos ir, hoy vamos a hacer algo distinto. No se les va a hacer difícil que se les venga un pensamiento a la cabeza, cualquiera. Y fíjense que ese pensamiento va a derivar en imágenes y va a derivar en puesta de sentido de algo que no es conducente a este momento. Algún trabajo pendiente, algún resquemor con un ser querido, alguna preocupación económica, política. A lo que le venga a cada quien, quiero que ahora sí sigan el ritmo y a dónde los lleva ese pensamiento automático, o los pensamientos. Porque quizás viene uno, se va, viene otro. Quiero que ahora sí se den el permiso de dejarse llevar por el pensamiento. Unos momentos, cosas que les preocupen, algún pensamiento que se les venga a la cabeza, síganlo, sigan el desarrollo de ese pensamiento y vean a dónde los lleva. Como estuvimos viendo, probablemente ese pensamiento, en términos del automático, los lleve a percibir algo feo. Dense el permiso, si ese pensamiento les genera una emoción en el plexo solar, también de seguirla y ubicar esa emoción. Es conducente ver el pensamiento y a qué emoción me lleva. Si cuesta un poco porque estamos en un estado meditativo, dense el espacio. Ahora es el momento. Siempre viene automáticamente, ahora déjense llevar por eso.
Sea el resultado que haya salido de esta práctica, ahora sí vamos a aplicar el observador. Porque ustedes están viendo imágenes, sensando, percibiendo emociones. Y quiero que desde el estado que están, físico y onírico, se empiecen a abstraer de eso. Empiecen como a observar un poco más de lejos esos pensamientos, quizás como si se elevasen de ustedes mismos. ¿Se quieren imaginar a ustedes mismos con los pensamientos adentro? Bueno, que su esencia se extraiga de eso y empiecen a observar el pensamiento desde lejos. Y la emoción también. Lo más objetivamente que puedan, simplemente obsérvenlo. Así como observan y escuchan mi voz, observen la voz del pensamiento. Observen el sensar de la emoción. Observen dónde repercute en el cuerpo. Observen por qué vino ese pensamiento. Intuyan, experimenten por qué viene eso. Pero abstrayéndose. Ustedes no son el pensamiento, no son la emoción, si puedo abstraerme como observador. Porque ahora lo voy a poder ver cada vez más lejano, ese pensamiento y esa emoción que fue generada por el pensamiento. Y lo alejo de mi percepción. Así como no hay muerte en la percepción, tampoco hay pensamiento descontrolado y emoción no dirigida, sino hay percepción. Entonces, le pongo puesta de sentido a eso simplemente para observarlo. No soy yo ese pensamiento, no soy yo esa emoción. Ahora voy un paso más allá. Ahora pienso el pensamiento y pienso la emoción desde mí mismo. ¿Para qué? O sea, tengo la ventana del Kairos ahora de orientar para qué me vino ese pensamiento y esa emoción. Ya la viví, ya la experimenté, ya la observé. Ahora diríjanlo. ¿Para qué me vino ese pensamiento y esa emoción derivada? Es decir, ¿qué función le voy a poner? En términos iniciáticos, pónganle un hacia dónde a ese pensamiento y a esa emoción. Y ahora que ya tenemos uno o más hacia dónde de eso, vamos a pensar en términos de vitalidad, aplicando las 4 máximas de Epicuro. Vamos a procurar el bien, haciendo la síntesis de todo lo que sucedió y trayendo pensamiento de vitalidad. Es decir, a la función que le encontré, a esto que me vino, le voy a poner recuerdos de lo agradable. Cosas que me hagan sentir pleno. Pensamientos lindos a eso que me vino. Le muestro el otro polo. Ah, me trajiste esto, yo te muestro esto. También puede ser de esta forma, también puedo vivir bien, también me puede ir bien. Pónganle vitalidad, construyan con este pensamiento en términos de vitalidad. Ya con el hacia dónde, pónganle lindas cosas, siéntanse bien en este momento, recuerden lo agradable, sientan el presente, visualicen el futuro. Quédense con una linda sensación de plenitud. Siento cómo este pensamiento me llena de vitalidad, me da energía, esta sensación agradable de alegría, de felicidad, de placer, de haber trascendido lo dado por el otro en términos destructivos, ahora me lleva más allá. Gracias a todos los pasos que hicimos, me siento en plenitud, me siento con energía.
estoy bien, superé esos desafíos y me encuentro en conexión. Que esa sensación recorra el cuerpo, recorra el pensamiento, lindas imágenes, pónganle voluntad si no vienen, pónganle fe como vimos, tráiganse buenos recuerdos, traigan buenas imágenes y emociones a la mente, sientan en el cuerpo esta percepción vital, alejen la pulsión de muerte, que vengan buenas sensaciones, carguen el cuerpo de energía, sientan la felicidad, imagínense en éxito, imagínense festejando con esto que se pusieron. Sonrían, siéntanlo el cuerpo en vitalidad, dense una muestra de felicidad, dense sensaciones lindas. La risa es conexión también con la vitalidad. Démonos ese espacio de sentir, de vivir, de percibir también en el placer, en la alegría de estar vivo, de existir, de no temer a la divinidad, de integrarla en mí con alegría y armonía. Recorriendo todo el cuerpo, la vitalidad, la alegría, la energía, quiero que se queden con estas sensaciones. Poco a poco y trayéndome estas sensaciones voy a volver del plano onírico. Poco a poco voy a ir sintiendo sensaciones del cuerpo. Vuelvo al cuerpo si antes salí simbólicamente. Como observador, ahora vuelvo, me sitúo de nuevo, el observador ingresa dentro de mi cuerpo. Si dividieron planos, vuélvanlos a unir, vuelvan al cuerpo, empiecen a sentir el cuerpo ahora. Los dedos de los pies, los dedos de las manos, vamos moviéndola a poquito, pero sin olvidarnos de las sensaciones lindas con las que estamos. Conectemos, que quede bien concreto, pasar de lo mental a lo concreto, que vengan estas lindas sensaciones, que ahora que voy reconociendo el cuerpo, me voy moviendo, hombro, cuello, cabeza, voy moviendo la mandíbula, me voy reconectando, voy tensionando músculos, que sea lleno de vitalidad, que sea con sensaciones lindas, de ahora afrontar el día con vitalidad en lo que queda, con mucho brillo, con mucha energía. Está lindo el día de paso, así que está para aprovechar. Vamos, que no hay que temer a la divinidad. Que la muerte no está en la percepción, que es fácil procurar el bien, y que el mal es fácil de evitar. Así que, por último, quien no abrió los ojos todavía, se vuelve a conectar con este plano, también en lo visual, en esta percepción de los sentidos. Y bueno, el espacio da hoy, ya que estamos unos minutitos pasados, el espacio da, y el tipo de encuentro da, a que si alguien quiere compartir alguna vivencia, si puedo conectar con algún tipo de cosa, con vitalidad, con lo que fuese, lo comparta, si pudieron aplicar las herramientas, y si no también está bien, y cerramos el encuentro acá. Bueno. Bueno, en el chat no hay nadie. Está bien también, igual que quede para cada quien la alegría esa y la vitalidad, porque es propia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que sea hoy y para toda la vida con esta vitalidad hermosa que hemos conectado. Así que bueno, gracias por ser, gracias por estar. Deseo éxitos en el camino y nos vamos encontrando. Gran abrazo para todos. Gracias. Muchas gracias. Abrazo grande para todos.